estos días hemos venido tratando entonces el tema o así algunas particularidades de la iglesia. Hemos iniciado desde allí como una ocasión el estar allí en esas cuatro paredes y darnos cuenta que iglesia no son esas paredes. Nos hemos dado cuenta del privilegio tan enorme que usted y yo tenemos, pues el Señor Jesús se fue, pero instituyó su iglesia, nos dejó su espíritu, ese espíritu que está hoy, ahora mismo, con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y en nosotros. Es el Espíritu lo que nos hace iglesia realmente. Sin el Espíritu de Dios, solo seríamos un humano más, un ser humano más. Claro que tenemos valor, pero es el Espíritu de Dios el que nos ha hecho sus hijos, es el que nos conduce, es el que asimismo su presencia a nosotros nos llena de toda confianza y no nos deja caer de la verdad, como también lo habíamos visto en una de las particularidades, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Así vimos que por su Espíritu también somos uno, miembros los unos de los otros, y que somos llamados a amarnos, a cuidarnos, a interesarnos el uno por el otro, pues es una señal así de la iglesia en que nos amaríamos los unos a los otros. Y también, exactamente estuvimos hablando entonces precisamente de esa particularidad de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, que lo vimos en el día de ayer, y hoy entonces agregaremos algo más. Voy a pedirles por favor que me acompañen entonces al capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y vamos a mirar el verso 12 y verso 13. Es uno de esos pasajes que a uno, bueno, digamos que son extraños en las Escrituras porque muestran un accionar de nuestro Señor Jesús que se sale un poco del molde de lo que de pronto pensáramos de Él, de lo que idealizáramos tal vez de Él, ¿cierto? Y no estoy diciendo nada que se aparta de la santidad, de nada de esto. Es solo que nuestro entender humano, nuestra manera humana de verlo, de pronto se aparta un poco en este sentido. Versículo 12 del capítulo 21, Evangelio según San Mateo, nos dice, entró Jesús en el templo de Dios. Y escogí este pasaje porque precisamente va a cruzar unas palabras. ¿Recuerdan cuando iniciamos estos momentos de iglesia, hablando acerca de la iglesia y decíamos, pero es que iglesia no son las cuatro paredes? Y ya nos dimos cuenta que eso que llamamos iglesia, más adelante nos lo ratifica la Escritura como el templo o la casa del Dios vivo, dándonos a entender que tú y yo somos la verdadera casa de Dios y no las cuatro paredes. Aquí en el Antiguo Testamento, aunque estamos tocando un texto del Nuevo, pero el contexto es del Antiguo, nos dice allí, dice, y entró Jesús en el templo de Dios, ¿cierto? O a otra manera de decirlo, diríamos, en la casa de Dios. Hasta ese momento todavía no existía como tal la iglesia, Jesús todavía no había derramado su espíritu, no había sido glorificado, no había pagado el precio del pecado, así que por eso decía que un contexto, aunque estamos en el nuevo, todavía el nuevo pacto no se había ratificado. Y dice allí, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas, y esto es lo que a mí me parece interesante, dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es una escena extraña, muy extraña. Es una escena donde vemos a Jesús, voy a decirlo así, como si estuviéramos fuera del control, donde entra y con enojo, con disgusto, volca las mesas, saca un látigo, los sacude, tira todo al piso y los echa de allí del templo. Y la verdad es que es una escena un poco fuerte en lo que alcanzamos a conocer comúnmente a Jesús como aquel apacible, aquel reposado, controlado personaje. Y de pronto vemos esta escena y nos damos cuenta que aquí el Señor echó al piso todo y mostró disgusto, los echó de fuera, cogió un látigo y lo ha estremecido, digamos, a todo aquello que estaba allí alrededor, y todos estaban impactados, ¿cierto?, al ver este momento, porque no era común ver al maestro de esta manera. Pero dice el versículo 13 que es un contexto que se trae del Antiguo Testamento.
del libro, más exactamente del libro de Isaías 57, mal no estoy. Y dice ese texto, y les dijo, después de haber, dice allí, después de tirar todo al piso, de volcar las mesas y las sillas, después de haber echado del templo, a estas personas le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esa expresión, cueva de ladrones, solamente en el Evangelio según San Juan lo llaman, vosotros la habéis convertido en una plaza de mercado, que es lo que estamos viendo aquí. Vendían y compraban allí. Había un comercio dentro de la casa de Dios, del templo, usted y yo llamaríamos iglesia, ¿cierto? Pensemos en eso, como el templo donde se había construido con un propósito de adorar, de encontrarse con ese Dios, de rendirse, de entregarse a ese Dios todopoderoso. Y de pronto fue tomando una connotación diferente y vimos como las personas estaban allí y estaban haciendo otras acciones que parecían, tenían una cierta apariencia de piedad, puesto que de alguna manera lo estaban haciendo también vendiendo las cosas que posteriormente iban a ser utilizadas en el servicio del templo, en la adoración, en las ofrendas votivas para nuestro Dios. Y sin embargo, el Señor Jesús no miró lo aparente, simplemente miró algo más allá y le dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, les dijo el Señor. Y muchas veces este pasaje golpea mi vida porque ¿cuántas veces nosotros nos habremos equivocado de esta manera? Y convertimos eso que tú llamamos casa de Dios, que llamamos iglesia, lo convertimos en algo que no es o para lo que no fue. Pues el propósito era muy claro, casa de oración. Pero si miramos inclusive en el contexto de Isaías, que es de donde saca el Señor este texto, el contexto nos dice algo muy particular y muy bonito. Nos dice que si los extranjeros, o sea, aquellos que no eran de Israel, se sometían a Dios y lo obedecían y lo honraban, el Señor los trataría como hijos. Aún los eunucos, que en su contexto eran despreciables y como maldición, el Señor dijo que aunque no tuvieran esa descendencia, con todo les daría un nombre, o sea, haría que prevalecieran en el tiempo. Y ese contexto es maravilloso, porque ya el Señor estaba dando unas puertas abiertas, estaba dando unos tintes, dando como unos pincelazos de lo que realmente Él iba a hacer. Y es que Él no iba a ser el Dios exclusivo de Israel. Y es allí donde les dice que los introduciría a su casa, que los haría iguales a aquellos que eran el pueblo de Él, y les lanza esta expresión: mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. ¿Y qué es esto sino una invitación a que todos los términos de la tierra vinieran a ese Dios, a que todas las naciones y todos los pueblos acudieran al Rey Todopoderoso? Israel equivocó su camino, como seguramente muchos de nosotros equivocamos continuamente nuestro camino. Nos hacemos ideas de lo que es la iglesia, de lo que es el templo y de lo que es la casa de Dios. ¿Sabe? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, si mal no estoy, es Peniel, donde dice que Jacob se levanta y dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Yo reflexiono y en mi meditación digo, no hay nada más cercano a la verdad si lo miramos en el contexto de iglesia. La iglesia, o sea, usted y yo, el pueblo escogido por Dios, los que hemos sido redimidos, aquellos que tenemos su espíritu en nosotros, a los que fuimos arrancados desde las tinieblas y que ahora estamos con un propósito, vivir para su gloria, llevando su mensaje. Usted y yo, que nos llamamos casa del Dios vivo, usted y yo debemos ser casa de Dios y puerta del cielo. Que las personas, así como el Señor pide allí, mi casa, casa de oración será llamada, casa de oración a todas las naciones, usted y yo deberíamos ser esos receptores, como aquellos que ejercen un ministerio, aquel sacerdocio que clama, que intercede, que suplica, que ruega, que es cercano a su Señor. Usted y yo somos la casa de Dios. Usted y yo deberíamos llegar a ser
esa puerta del cielo donde muchas personas tocasen, donde muchas personas buscasen, donde muchas personas preguntasen por el Dios vivo, por el Dios verdadero. No deberían encontrar en nosotros rechazo, no deberían encontrar en nosotros puertas cerradas, por el contrario, deberían encontrar en nosotros la disposición, o como en algún momento también lo dijo uno de los grandes intercesores, que él jamás dejaría de interceder por su pueblo. Lo dijo Samuel. Y aunque ese pueblo se equivocase, nosotros como sacerdocio santo, como el pueblo escogido de Dios, como aquella casa del Dios vivo, casa de oración a todas las naciones, tenemos ese privilegio de continuamente levantar nuestro clamor a favor de naciones enteras, de toda una generación, de este pueblo que aún no se vuelve a su Dios, todavía no le conoce, todavía no recibe su verdad, su conocimiento en su corazón. Pero usted y yo sí. Y ese es nuestro privilegio, pero asimismo lo acompaña una enorme responsabilidad. Amigo, hermano, familia, somos la iglesia, somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Y si esto lo trajésemos al Nuevo Testamento, al nuevo pacto más bien, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús está llamando a su casa, a usted, a mí, casa de oración a todas las naciones, como aquellos que gimen, interceden, aquellos que levantan su duelo, su lamento, su endecha, por todas las circunstancias que vienen aconteciendo, por el pecado mismo. Usted y yo somos los llamados a hacerlo. Así que persistamos, permanezcamos en lo que estamos realizando, porque estamos cumpliendo con el llamado de Dios. No hagamos de nuestra vida una plaza de mercado, al mejor postor tal vez, no hagamos de ello tampoco para sacar provecho, cueva de ladrones. La iglesia no es el lugar donde se esconden los malos, es el lugar donde los malos han venido porque el Dios de los cielos perdona y transforma. Usted y yo fuimos llamados a esa casa y ahora somos una casa santa, ahora somos el templo del Dios viviente. Vamos a orar y en tanto que saludo a alguien, si nos acompaña más, yo le pediría que por favor usted escriba en el chat si tiene alguna petición particular. También voy a cambiar un poco el horario. Ya voy a cambiar el horario de acuerdo a unas actividades que hemos programado en la congregación. Entonces vamos a estar el día lunes, martes, y el miércoles no lo estaría, el jueves sí retomaría y el viernes no, debido a que tendríamos algunas actividades también. Y obviamente no queremos tampoco saturarnos. Entonces, para que podamos cumplir a cabalidad con nuestras responsabilidades en los diferentes ministerios. Entonces, repito, lunes, martes y jueves estaríamos transmitiendo este tiempo de oración, de devocional, de compartir la palabra y de ser casa de oración. Y bueno, voy a saludar a algunas personas mientras que me coloca alguna petición si la ha traído, ¿cierto? Entonces, había saludado aquí al hermano William, hermana Luz Mariela, Dios me la bendiga. Hermano Hugo, bendiciones. Hermano Steggi, hermana Nilce, Dios me la bendiga. Amén. Sí, nuestra oración no es tenida en poco por nuestro buen Dios. Ya atisbamos lo que dicen las Escrituras, que es las oraciones de los santos son como el incienso que llena las copas de oro de los ángeles, particularmente en un contexto de intercesión, de súplica, y es un incienso aromático para nuestro buen Dios. Orar por Dulce María, claro que sí, Lorena, bendiciones. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos más peticiones, si no vamos a iniciar. Amén. Vamos a iniciar entonces juntos. Vamos a continuar más bien, porque es nuestro privilegio. Nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Nosotros tenemos puertas abiertas y una invitación de parte de nuestro buen Dios para que como hijos nos acerquemos a Él. Por un familiar, por una familiar, entonces, que está enferma o enfermo, un familiar. Bueno, vamos a orar. Oración por sanidad. Así es también, vamos a orar por ello y por los diferentes motivos que hemos estado tratando en oración delante de nuestro Dios, y no debemos desmayar
debemos permanecer, porque es la particularidad de la iglesia y de la casa del Dios vivo, ¿cierto? Por la salud de la hermana. Muy bien. Entonces yo les invito a que así, como a lo que fuimos llamados, vamos a orar. Vamos a presentar nuestra súplica en unidad, conscientes de las promesas de nuestro buen Dios, seguros de que Él ahora mismo nos está escuchando, que Él nos entiende y sabemos cuánto le interesamos. Le pido pues que cierre sus ojitos y asimismo nos pongamos en unidad de espíritu para presentar este clamor al Señor. Padre, dándote gracias, nos acercamos a ti porque sabemos que nos escuchas. Pedimos pues que inclines tu oído y que escuches el clamor de tus escogidos. Que dirijas, Señor, tu mirada hacia tu pueblo. Conoce, Señor, nuestra necesidad. Tú que sabes mirar en lo profundo de nuestro corazón, conoces, Señor, con qué confianza, con qué certeza venimos a ti. Pues te reconocemos que no hay otro, que solo tú eres Dios, Dios todopoderoso y digno de ser exaltado. Así pues, testificando de tu grande poder y de tu amor para con nosotros, nos atrevemos a presentar también por los méritos de tu Hijo Jesús, Señor, nuestra petición. Espíritu de Dios, guíanos, Señor, en nuestro clamor y en nuestra oración. Que nuestra vida te sea grata, Señor, y recibe la alabanza, fruto de nuestros labios, que confiesan tu precioso nombre, mi Rey de Gloria. Hoy presentamos nuestras peticiones personales, presentarte a ti, Señor, la salud de Víctor. Asimismo, Señor, bueno, no sé si es solamente de Víctor o de alguien de la familia, y también asimismo de la salud de la hermana Ustella. Sabemos que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor, y cuando nos acercamos a ti, lo hacemos para confiarte a ti nuestra súplica, aún esperanzado en tu palabra, pues nos da certeza, Señor, que tú llevaste nuestra enfermedad a la cruz del Calvario. Por tus llagas, nosotros somos sanados. Tus palabras alientan nuestro corazón, nos llenan de confianza para venir a ti, mi Rey del cielo. Por favor, cuida de tus hijos. Por favor, Señor, otórganos sanidad, esa sanidad divina a cada uno de los que estamos, Señor, delante de ti hoy. Y a través de nuestras vidas, permítenos levantar también la vida de nuestros hogares, pedirte sanidad por cada uno, Señor, de nuestros hogares, de nuestras familias. Te pido especialmente por mis padres. Señor, si bien yo sé que cada uno de mis hermanos traerá a su corazón la petición particular que le asiste. Sé propicio hoy, te lo ruego. Sé propicio a cada uno, Señor, de tus escogidos que claman delante de ti y reconocen que apartados de ti nada podemos hacer. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque estás atento, Señor, a nuestro clamor. También permítenos traer delante de ti la vida de esta pequeña de Dulce María y pedirte de igual manera que te muestres a su casa, a Lorena y asimismo, Señor, a toda su familia, pero en especial rogamos que extiendas tu mano y que toques esta pequeñita, que traiga la restauración que anhelamos y que te pedimos. Para ti no hay nada imposible, Rey todopoderoso eres tú, Señor bondadoso, Dios de amor. Permítenos seguir confiando y seguir testificando. Permítenos seguir, Señor, declarando toda tu obra, de cómo tú cuidas de tus hijos. No importa la circunstancia y la distancia, tú eres Dios. Tú eres Dios, Dios nuestro, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por atender nuestro clamor. También presento a un familiar de la hermana Maritza. Igualmente no conozco su condición, pero sé que tú sí. Para ti no te es oculto. Tus ojos recorren toda la tierra, Señor. No hay nada que se escape a tu mirar. Tú eres el Dios omnipresente y omnisciente. Así también confiamos, pues, que extiendas tu favor y que mires por esta persona. Y que en su dificultad puedas, Señor, tú recurrir, puedas tú, Señor, socorrer. Puedas tú, Señor, traer una pronta respuesta a su vida. Porque en tus manos estamos, Señor. Porque a nadie más acudimos.
Nuestra esperanza está en ti. Cuán bienaventurado es aquel que en ti pone su confianza, porque jamás será defraudado. A ti corre el justo y el librado. Tú eres nuestra torre fuerte, bondadoso Dios. Ayúdanos, Señor, y en nuestra necesidad, Señor, sé propicio. De igual manera, Señor, queremos presentarte nuestro gobierno, nuestra nación, aquellas personas que están en eminencia, a los que comparten esa dignidad, Señor, y que rigen el destino de nuestra patria. Imploramos tu intervención en sus vidas. Señor, damos gracias por ellos y les bendecimos. Sinceramente les bendecimos. Nos apartamos de cualquier prejuicio y conscientes de lo que tú nos dices en tu palabra, el que pudiéramos estar levantando nuestro clamor y nuestra oración por las autoridades, por aquellos que están, Señor, en dignidad y en eminencia, lo hacemos con devoción, pues sabemos que es tu buena voluntad. Además, reconocemos, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer. Y no importa si nuestras autoridades son sabias y si hay recursos en abundancia. Señor, nosotros hemos decidido poner nuestra mirada en ti. Más bien clamamos para que hagas uso de estas personas, para que hagas uso, Señor, de aquellos gobernantes y que a través de ellos puedas direccionar, Señor, de la mejor forma nuestro pueblo. Pedimos para que les otorgues sabiduría, para que les rodees de personas que puedan llevar tu palabra y tu consejo, pero también pedimos para que doblegues su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia, y que ellos reconozcan que no hay otro como tú, que tú eres Dios. Porque anhelamos no solo, Señor, salir bien librados de estas circunstancias, anhelamos también, Señor, la salvación de todos ellos. Rogamos, pues, que les asistas, así también a sus casas, y que en medio, Señor, de sus dificultades, y allí cuando no encuentre consejo, puedan escuchar, Señor, tu voz, puedan escuchar, Señor, cómo tú estás allí, cómo tú estás dispuesto, Señor. Rogamos para que bendigas nuestra nación y que nuestras autoridades, Señor, en este tiempo se encuentren contigo cara a cara, que ellos mismos puedan declarar y testificar la gloria del Dios omnipotente. De igual manera, Señor, rogamos por nuestras autoridades militares, por cada agente de policía y sus diferentes rangos, así también como por todo el ejército, Señor, por cada uno de ellos. Sabemos que sus armas no serán suficientes. Sabemos, Señor, que la multitud de ellos y su capacitación y su instrucción, Señor, no es lo que necesitamos. Más bien acudimos para que tú les protejas. Ellos intentan, Señor, ayudarnos, pero serán insuficientes. En vano vela la guardia si Jehová no vigila, no vela con ellos. Señor, clamamos a ti para que tú guardes nuestro país, para que tú protejas nuestra nación y para que haciendo uso de estas personas que con diligencia, Señor, y con sentido de responsabilidad cumplen su labor, también, Señor, les asistas, les libres, aunque les uses, Señor. Padre, quisiéramos pedirte por ellos y sus familias, pues están expuestos al salir a las calles, al entrar en contacto con las muchas personas. Por eso suplicamos que tú seas escudo también para ellos y que allí, en los tiempos de angustia, Señor, puedan encontrarse contigo, puedan escuchar la voz del Dios vivo. Señor, porque para ellos también son las promesas. Esperamos, pues, que también traiga salvación entre ellos y que muchos puedan testificar de tu fidelidad, de tus cuidados, de cómo tú estuviste allí, Señor, de cómo no los abandonaste. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Por cada persona que ha dispuesto también en su atención servir nuestro país desde el sector de la salud, no solo por los médicos y por los enfermeros y enfermeras, sino por cada persona que ha estado dispuesta en esas instituciones, en esos centros médicos y hospitales, por cada una de esas personas que está dispuesta a atender al enfermo y que con ello, a costa del riesgo también para la contaminación de su propia vida y aún de su propia familia, lo han venido haciendo. Algunos un poco temerosos y a regañadientes por las condiciones, Señor, en que prestan este servicio. Aún, Señor, otros con el desencanto al ver también la posición, o más bien la situación que se presenta cuando son atacados también en las calles, cuando con indolencia aún, Señor, les hacen culpables. Pedimos para que tú los guardes, para que alientes su corazón, para que les fortalezca
y para que les hables. Señor, que allí cuando se encuentren frente a la misma muerte, puedan reconocer que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti, Señor, tenemos esperanza. Cuánto quisiéramos escuchar de los testimonios de aquellas personas que atendiendo a los enfermos recurrieron a ti y se dieron cuenta de su incapacidad, de que solamente en ti, Señor, está la vida y está la muerte. Te rogamos pues para que les ayudes, para que les asistas y para que también les convenzas de justicia, de pecado y de juicio. Que ellos mismos puedan tener un encuentro contigo y hallar nuevas fuerzas, Señor, para que proteja a su familia, para que les libres también de esta pandemia, para que puedas, Señor, calmar su aflicción, su angustia, su desesperación, que traigas reposo y traigas esperanza para ellos. Oramos por los desesperados, oramos, Señor, por aquellos menesterosos, por los que padecen, Señor, la necesidad y el hambre. Aún, Señor, entre ellos, los extranjeros y en especial la multitud de venezolanos y muchos de ellos que buscan partir para su país. En su desesperación se encuentran con grandes peligros y necesidades, pero clamamos a ti porque tú tienes cuidado de todos y cada uno. Tú no haces acepción de personas. Tú eres el creador de todos y cada uno de ellos y de nosotros. Permítenos, pues, Señor, levantar sus vidas en oración y pedirte que extiendas tu mano, que hagas uso aún de nosotros, tu iglesia. Queremos ser un instrumento en tus manos, pacificadores, pero también, Señor, dispuestos a compartir el pan con el necesitado y asimismo, Señor, bendecirte a ti, alabarte a ti. Oramos para que les cubras, para que tú les rodees, para que puedas hablar a sus corazones y les hagas sentir que no están solos. Señor, que tu amor se haga evidente. Y para eso estamos, Señor, para ser un instrumento, para propagar, Señor, y contar ese mensaje, no solo con palabras, sino con hechos que demuestren tu verdad. Por último, quisiéramos presentarte también la vida de cada uno de aquellos que ya han sido contagiados. Si bien vemos que nuestra nación tiene muy buen porcentaje de recuperados, también vemos con preocupación cómo ha crecido en gran manera y seguramente seguirá haciéndolo por un tiempo el número de contagiados. Ya ronda cerca de los 10,000 contagiados en nuestro país y asimismo también crece el número de las personas que han fallecido. Nosotros oramos, Señor, por cada familia de los contagiados, así como por cada familia de los que ya vieron partir uno de sus seres queridos. Oramos por los enfermos, por los que ahora mismo viven su angustia, viven su desesperación, viven el temor de la misma muerte al ser contagiados. Pero yo te ruego que seas propicio también y que en estas circunstancias, allí, Señor, en el miedo, en el terror, en la desesperación, Señor, de encontrarse tal vez a puertas de la muerte, puedan también escuchar tu voz. Tú eres Dios compasivo y misericordioso, Señor, y al que a ti viene tú no le echas fuera. Hoy suplicamos, Señor, que le hagas sensibles, que doblegue su corazón y que allí, Señor, en su angustia se encuentren contigo y puedan recibir de ti el perdón y la misericordia, salvación de sus almas. De igual forma, que traigas esa esperanza, traigas esa confianza en sus familias y en su dolor, también puedan mirarte a ti, puedan conocerte a ti, Dios misericordioso. Trae restauración y trae, Señor, a esos corazones afligidos por el dolor de la pérdida. Trae también, Señor, la esperanza de una vida nueva. Oramos, pues, para que nuestra nación entera sea tocada y sea transformada en medio de estas circunstancias tan adversas, y cuando aún hablamos de pérdidas y de mucho dolor, con todo, permítele ver a esta nación un tiempo diferente, un tiempo, Señor, de vida, un tiempo donde nuestros corazones se vuelven a ti en pleno para adorarte y para poner en ti, solamente en ti, nuestra mirada, nuestra esperanza. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos, gracias por usar nuestras vidas como iglesia, como casa de oración a todas las naciones. Hoy bendecimos nuestro país, dándote gracias por la oportunidad que nos otorga de estar aquí unidos, de ponernos de acuerdo, de traerte a ti, Señor, nuestro clamor. En nombre de Jesús lo hacemos. Amén, Señor. Amén. Bueno, me despido entonces de usted.